Sean bienvenidos a esta cuarta tutoría del curso de agroindustria. Esta tutoría vamos a ver el tema número 4 sobre legislación relacionada a la agroindustria. Específicamente vamos a ver la Ley de Protección Fitosanitaria número 26.921 del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Vamos a ver también el Reglamento de Servicios de Alimentación al Público, el Reglamento Técnico de Buenas Prácticas de Manufactura. Y también vamos a ver el reglamento o la ley para la gestión integral de residuos número 8839. Muy bien, vamos a iniciar al ser esta legislación muy amplia. Vamos a ir viendo aspectos generales de cada una de ellas. Ya saben que cualquier duda que tengan en relación al contenido, al tema, en este caso a la legislación, pueden hacerla directamente en el campus virtual, en la plataforma virtual. eh, por ese medio pueden hacer sus consultas. Bueno, vamos a iniciar por acá. Bien, vamos a comenzar con el reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria número 26.921 del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bueno, en general el reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria constituye un instrumento jurídico esencial dentro del marco legal costarricense para la protección de los recursos agrícolas y naturales. Su objetivo principal es establecer las disposiciones técnicas y administrativas necesarias para prevenir la introducción, diseminación y control de plagas que puedan afectar los vegetales, productos vegetales y otros organismos relacionados con la agricultura. Este reglamento contempla la Ley 7664 de 1997 y refuerza las competencias del Servicio Fitosanitario del Estado adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería, encargado de velar por la sanidad vegetal y la inocuidad de la producción agrícola. En el contexto agroindustrial, esta normativa es fundamental ya que promueve la competitividad, la sostenibilidad productiva y la bioseguridad nacional, garantizando además el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de comercio y sanidad vegetal. Bien, esta, en esta diapositiva ustedes pueden ver la estructura del reglamento. El título 1 del reglamento establece las disposiciones generales y las definiciones clave para la interpretación y aplicación de la norma. Entre ellas destacan conceptos como acciones y medidas fitosanitarias, entendidas como toda legislación, reglamento o procedimiento oficial destinado a prevenir la introducción o propagación de plagas que afectan las plantas y productos vegetales. Otro concepto es la certificación fitosanitaria, que es un proceso mediante el cual se garantiza que un envío de plantas o productos vegetales cumple con los requisitos exigidos por los países importadores de acuerdo con la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Otro concepto es el de bioseguridad y biotecnología moderna, que incluyen normas y acciones para garantizar el manejo seguro de organismos vivos modificados, protegiendo tanto la diversidad biológica como la salud humana. Asimismo, el reglamento define con rigor técnicos términos como control biológico, manejo integrado de plagas, cuarentena vegetal, área libre de plagas, análisis de riesgo de plagas, certificados de liberación al ambiente o de operación fitosanitaria, todos los cuales son pilares operativos en el Sistema Nacional de Sanidad Vegetal. El título 2 describe la estructura y atribuciones del Servicio Fitosanitario del Estado, organismo técnico encargado de la ejecución de la ley.
Aunque varios artículos fueron derogados posteriormente, se mantiene su papel como autoridad nacional competente para inspeccionar, autorizar, registrar y certificar los procesos de producción, importación, exportación y manejo de productos agrícolas. Además, el reglamento señala la coordinación interinstitucional con otras dependencias del Estado y la posibilidad de gestionar cooperación técnica y financiera con organismos internacionales, reforzando la dimensión global del control fitosanitario. El título 3 regula el personal del servicio, enfatizando la profesionalización y la acreditación de los funcionarios fitosanitarios. Estos deben actuar con investidura oficial, portar credenciales y también garantizar el acceso a instalaciones agroproductivas para ejecutar inspecciones o aplicar medidas de control. Este principio de libre acceso y autoridad técnica es indispensable para la eficacia de las acciones fitosanitarias. Por su parte, el título 4 aborda los aspectos financieros, estableciendo que los ingresos del servicio fitosanitario del Estado provienen de los servicios que ofrece, como inspecciones, certificaciones, registros y análisis de laboratorio, los cuales aseguran la sostenibilidad económica del sistema. Además, regula los procedimientos de donación, remate y venta de bienes decomisados o abandonados, asegurando transparencia y un uso responsable de los recursos públicos. El título 5, no incluido en los fragmentos mostrados, pero contemplando en la normativa completa, desarrolla los procedimientos de control de plagas, cuarentenas, importaciones y exportaciones de vegetales, enfatizando la importancia del análisis de riesgo fitosanitario, la declaración oficial de plagas y la aplicación de medidas de emergencia en caso de brotes o amenazas a la producción agrícola nacional. Bien, continuamos. El título 7 y 8, como les decía, también establece el régimen sancionatorio, medidas administrativas y también disposiciones finales del reglamento. En la práctica, este reglamento tiene una relevancia directa en múltiples ámbitos de la agroindustria costarricense. Por ejemplo, en el control de exportaciones agrícolas, productos como el banano, el café o la piña deben ser inspeccionados y certificados por el Servicio Fitosanitario del Estado antes de ser enviados a los mercados internacionales, garantizando que estén libres de plagas cuarentenarias y cumplan los requisitos de destino. En el caso de una emergencia fitosanitaria como la detección de la mosca del Mediterráneo, Ceratitis capitata, el reglamento faculta al Ministerio de Agricultura y Ganadería a declarar el estado de emergencia y aplicar medidas de erradicación, cuarentena o destrucción de cultivos infectados. En los procesos de importación de material vegetal o biotecnológico, la Dirección de Servicios de Protección Fitosanitaria debe emitir autorizaciones previas y garantizar la trazabilidad de los productos aplicando los principios del Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad. De igual forma, en los sistemas de producción orgánica certificada, el reglamento contempla la figura de agencias certificadoras autorizadas por el MAC, las cuales verifican que los productores cumplan las normas de agricultura sostenible y los procedimientos de certificación orgánica establecidos. En general, entonces, el reglamento no solo regula las actuaciones del Servicio Fitosanitario del Estado, sino que también define con precisión los procedimientos, responsabilidades y mecanismos de control aplicables a productores, exportadores, importadores y autoridades públicas. En el ámbito académico, este instrumento resulta fundamental
para comprender la interrelación entre la legislación fitosanitaria, la biotecnología y la agroindustria moderna, proporcionando una base sólida para la formación de profesionales capaces de enfrentar los desafíos de la sanidad vegetal en un contexto globalizado y ambientalmente responsable. Bien, vamos a ver acá. Continuar por acá. Ok, vamos a hablar un poquito más sobre el título uno y también cada uno de los títulos claves del reglamento. ¿Ok? Bueno, les decía que el título uno habla sobre definiciones esenciales, sobre algunos aspectos importantes del reglamento. Por ejemplo, cuarentena vegetal, externa, interna y post-entrada. Establece los confinamientos oficial de plantas, de productos vegetales para inspección o tratamiento y también evita el establecimiento y diseminación de plagas exóticas cuarentenarias. También establece aspectos de manejo integrado de plagas, que establece que es una estrategia que combina controles biológicos, culturales y químicos racionalizados. Minimiza también el impacto ambiental y reduce la resistencia de plagas. También establece lo que es la certificación fitosanitaria, que conduce a la expedición del certificado fitosanitario conforme a los lineamientos CIT. Y también incluye inspección in situ, verificación documental y requisitos del país importador. El título 2 establece las atribuciones principales del servicio fitosanitario del Estado. Como les decía anteriormente, em, tiene las atribuciones de inspección y control fitosanitario en fincas, viveros, empacadores y productos de salida del país. También debe generar la autorización y registro para operación, importación y exportación. También tiene atribuciones o funciones de coordinación y cooperación institucional en lo que son las aduanas, salud y ambiente y con organismos internacionales. También tiene la función de gestionar el apoyo técnico y financiero con programas y presupuestos, además del acceso y verificación. Les decía entonces que los funcionarios tienen libre acceso a instalaciones y la posibilidad de solicitar orden de allanamiento, confrontación documental y toma de muestras bajo cadena de custodia. El título 3 establece los aspectos del personal del servicio fitosanitario del Estado, sus funciones y su investidura. Los funcionarios del servicio fitosanitario del Estado deben de tener credenciales oficiales y las competencias técnicas verificables. Tienen la obligación de actuar con evidencia técnica y remitir actas e informes sobre las visitas realizadas, también generar soportes a comisiones, comités asesores ad honorem para la implementación de la ley. Les decía también que el título 4 establece los ingresos por servicios. En cuanto a servicios facturables, van en función a las autorizaciones, certificaciones, inspecciones, custodia, tratamiento, análisis de laboratorio, también registros, acreditaciones, capacitaciones, consultorías y también material divulgativo. Las tarifas tienen ajustes periódicos con base en el IPC de inflación acumulada y exenciones para dependencias del MAC y convenios específicos. El título 4, como les decía, va en función a la donación y remate de venta de bienes. Bueno, en esta parte habla sobre donación, remates de venta públicas y también ingresos por remate, venta que apoya la capacidad operativa del servicio fitosanitario del Estado. Los títulos
5 y 6 del reglamento de la Ley de Protección Fitosanitaria representan el núcleo operativo del marco regulatorio costarricense para la protección de la sanidad vegetal. En estos apartados se detallan los procedimientos técnicos, administrativos y legales que rigen las importaciones, exportaciones, tránsito, cuarentena y control de plagas, así como las medidas de emergencia y bioseguridad aplicables a la introducción de organismos, vivos, modificados y material vegetal. Su importancia radica en que establecen los protocolos nacionales de inspección y control, garantizando la seguridad fitosanitaria del país y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en convenios internacionales, como la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad. Estos títulos en la agroindustria son de gran relevancia práctica. Regulan desde la entrada de semillas o material vegetal hasta el control de plagas cuarentenarias y la exportación de productos agrícolas, incidiendo directamente en la productividad, la inocuidad y la sostenibilidad del sector. Ok. Ok, los artículos 192 al 196 establecen que la Dirección de Servicios de Protección Fitosanitaria puede modificar los requisitos fitosanitarios de importación en situaciones de emergencia o cuando existan nuevos hallazgos científicos que alteren el riesgo asociado a una plaga o producto. Esta disposición otorga flexibilidad técnica al sistema, permitiendo ajustes rápidos frente a amenazas emergentes o cambios epidemiológicos internacionales. Asimismo, se regula la designación de puntos de entrada específicos para productos vegetales según su naturaleza, su origen y nivel de riesgo, garantizando que la inspección y tratamiento se realicen en instalaciones con infraestructura adecuada y personal capacitado. Durante el ingreso, las autoridades fitosanitarias deben inspeccionar físicamente los productos, equipajes, vehículos y almacenes y confrontar los documentos que los acompañen. Este procedimiento aplica también en los envíos en tránsito, reforzando el control de fronteras y la detección temprana de plagas. Por eso todo importador o transportista está obligado a acatar las medidas fitosanitarias dictadas por las autoridades. El incumplimiento puede derivar en sanciones, decomisos o destrucción del material vegetal. Finalmente, la verificación y resolución final de las importaciones depende del cumplimiento estricto de los requisitos fitosanitarios técnicos y documentales. En cuanto a las cuarentenas, control de plagas y medidas de emergencia, el reglamento establece que la cuarentena vegetal es definida como un conjunto de actividades destinadas a prevenir la introducción, propagación de plagas cuarentenarias y puede aplicarse antes, durante o después de la entrada de los productos al país. Existen modalidades como la cuarentena post-entrada, que se aplica una vez que el envío ha ingresado, y la cuarentena interna, destinada a evitar la diseminación de plagas dentro del territorio nacional. En casos de protección de plagas exóticas o brotes de importancia económica, la dirección puede declarar una emergencia fitosanitaria mediante decreto ejecutivo. Esta declaración autoriza la aplicación inmediata de medidas como destrucción de cultivos, restricción de movimiento, cierres temporales de zonas agrícolas o uso obligatorio de tratamientos fitosanitarios. El diagnóstico y monitoreo de plagas se realiza mediante encuestas, muestreos y análisis de laboratorios acreditados, asegurando el respaldo científico de cada medida adoptada. Además, el reglamento enfatiza el manejo integrado de plagas como una estrategia preventiva y sostiene que combina métodos biológicos, culturales y químicos racionalizados.
En cuanto a la exportación de productos vegetales y certificaciones fitosanitarias. Para la exportación, todo producto vegetal debe contar con un certificado fitosanitario emitido por la autoridad competente conforme a los modelos del CIP. Este documento garantiza que los productos cumplen con los requisitos del país importador y que se encuentra libres de plagas de cuarentena. La inspección in situ, realizada en lugares de producción o empaque, forma parte del proceso de certificación. Además, las empacadoras, viveros o centros de acopio deben poseer un certificado fitosanitario de operación que valida sus condiciones técnicas y sanitarias. En casos de reexportación, el reglamento exige un certificado fitosanitario de reexportación, asegurando que los productos importados temporalmente y reenviados a terceros países mantengan su integridad fitosanitaria. También se contempla la base de datos de exportación, una herramienta de trazabilidad que permite los envíos y controlar su estado sanitario. Estas medidas fortalecen la credibilidad internacional de Costa Rica en materia de sanidad vegetal, permitiendo el acceso a mercados exigentes y reduciendo riesgos de rechazo a sanciones comerciales. En cuanto a bioseguridad y organismos modificados o organismos vivos modificados, el reglamento incorpora principios modernos de bioseguridad, estableciendo que cualquier introducción, manejo o liberación de organismos vivos modificados debe estar sujeta a una evaluación científica de riesgo. Esta evaluación considera los posibles impactos sobre la diversidad, la agricultura y la salud humana. Para ello se crea la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, un órgano asesor especializado en ingeniería genética y biotecnología, encargado de revisar las solicitudes de uso confinado o liberación al ambiente de organismos vivos modificados y emitir recomendaciones técnicas al servicio fitosanitario del Estado. El principio de precaución rige toda actuación en esta materia. Ninguna introducción puede realizarse sin la debida autorización y certificación. Asimismo, el reglamento contempla las fases de uso confinado, liberación intencional al ambiente y comercialización, garantizando un nivel adecuado de control en cada etapa. Bueno, ejemplos em, y aplicaciones. Un caso práctico de importación controlada puede ser cuando un productor desea introducir material vegetal como esquejes de café o semillas híbridas, debe tramitar la autorización previa ante el Servicio Fitosanitario del Estado, especificando el origen, destino y finalidad del material. Solo después de la inspección y la emisión del permiso fitosanitario se autoriza el ingreso. Otro ejemplo puede ser una situación de emergencia fitosanitaria. Por ejemplo, ante la presencia de la plaga raza tropical 4 del Fusarium oxysporum del banano, el MAC puede activar los protocolos de cuarentena, restringir la movilización de material vegetal y establecer zonas de exclusión para proteger la producción nacional. Otro ejemplo puede ser en relación a la exportación con certificación internacional. Las plantas ornamentales enviadas a la Unión Europea requieren certificación fitosanitaria y trazabilidad total, garantizando que fueron inspeccionadas y se encuentran libres de organismos nocivos. Bueno, en esencia, los títulos 5 y 6 del reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria consolidan el sistema costarricense de defensa vegetal mediante un marco técnico científico robusto alineado con estándares internacionales. Estos capítulos refuerzan la seguridad alimentaria, la protección del patrimonio agrícola y el control ambiental, al mismo tiempo que facilita el comercio agroindustrial responsable. El reglamento refleja una visión integral que combina prevención, control y respuesta ante emergencias, sustentada en evidencia científica y en el principio de precaución. En el ámbito académico, también son una guía esencial para comprender la gestión fitosanitaria moderna, su articulación con la biotecnología
y su impacto directo en la competitividad del sector agroindustrial costarricense. En la tercera y en esta parte del régimen sancionatorio se aborda el bloque de sanciones y las disposiciones finales del reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria. Este tramo normativo es la arquitectura de cumplimiento del sistema. Define qué ocurre cuando se incumple una medida o requisito, qué potestades coercitivas tienen las autoridades fitosanitarias y cómo se gestiona el destino de bienes intervenidos. Para la agroindustria, comprender este andamiaje es crítico. Minimiza el riesgo regulatorio, asegura trazabilidad y disuade conductas que podrían comprometer la sanidad vegetal, la bioseguridad y la integridad de los mercados. Bueno, principios de cumplimiento de la parte de acceso, verificación y autoridad. La ejecución efectiva del régimen sancionatorio reposa en tres pilares operativos: el libre acceso y la verificación, el libre acceso y la verificación, donde las autoridades sanitarias cuentan con libertad de acceso a inmuebles para verificar condiciones e inspeccionar envíos, instalaciones y documentación. Si se niega el ingreso, la autoridad puede solicitar una orden de allanamiento ante el órgano judicial competente. Esto garantiza que las actividades de control no dependan de la anuencia al inspeccionado y que la verificación se sostenga en evidencia técnica objetiva in situ. También confronta documental y control en puntos de ingreso. En la frontera, puertos, aeropuertos, puestos terrestres, el personal del Servicio Fitosanitario del Estado inspecciona físicamente los productos y confronta los documentos que los amparan. Esta potestad aplica también a mercancías en tránsito, a medios de transporte y bodegas vinculados al intercambio internacional. Se trata de un filtro técnico documental que disminuye la posibilidad de introducción de plagas o elusión de requisitos. También viene la etapa de resolución del final técnica. La decisión de liberar, retener, reexpedir o rechazar un envío se adopta conforme a procedimientos técnicos de verificación y al cumplimiento estricto de los requisitos establecidos en reglamentos y medidas aplicables. En conjunto, estos principios aseguran un ciclo de aseguramiento, ingreso, inspección, decisión, que respalda la proporcionalidad de cualquier medida sancionatoria ulterior. En cuanto a las medidas administrativas inmediatas, retención de comiso, destrucción y reinspección. Em, Cuando se constata riesgo fitosanitario, incumplimiento o uso no autorizado, por ejemplo, con organismos vivos modificados de uso agrícola, el Servicio Fitosanitario del Estado está facultado para retener, decomisar, destruir o reexpedir el material e incluso prohibir traslado, investigación, liberación, multiplicación o comercialización. Estas medidas cautelares o ejecutorias son inmediatas y buscan neutralizar el riesgo, proteger el ambiente y también salvaguardar la salud humana y animal. En escenarios de sospecha de evidencia de peligros o ante incumplimiento de disposiciones oficiales, la autoridad puede aplicar acciones de mitigación con el correlato de sanciones previstas en la ley, por ejemplo, los artículos 31 y 73 de la ley, evidenciando la conexión directa entre las medidas, entre la medida material de comiso y destrucción y la responsabilidad jurídica del administrado. Aquí hay que mencionar las claves operativas, lo que es la retención. La retención preserva la cadena de custodia mientras se concluye la verificación. El decomiso traslada
la titularidad al Estado cuando el bien ha sido instrumento o causa de la infracción. La destrucción elimina de manera técnica materiales peligrosos para la sanidad vegetal y su empaque o soporte cuando no exista mitigación segura. Y la reexpedición devuelve al origen o redestina fuera del territorio nacional material que no pudo ingresar sin riesgo. En cuanto a emergencias, modificaciones de requisitos y flexibilidad regulatoria. El reglamento prevé modificar requisitos fitosanitarios de importación por resolución administrativa en caso de emergencia, ante cambios en el estado o en el estatus de la plaga en el país de origen o nuevos aportes científicos. Esta flexibilidad basada en riesgo permite también ajustar la exigencia técnica conforme evoluciona la evidencia sin sacrificar el control. Asimismo, el Servicio Fitosanitario del Estado puede recomendar puntos de entrada específicos según tipo de material, origen, facilidades disponibles y perecibilidad, optimizando la capacidad de inspección y la gestión de riesgos en la frontera. Otro aspecto importante son las responsabilidades especiales en bioseguridad. En materia de biotecnología moderna, el reglamento establece un régimen intensificado de control. Primero, la autorización previa obligatoria para introducir, usar en confinamiento, liberar o comercializar organismos vivos modificados de uso agrícola bajo apercibimientos de sanciones legales. También medidas inmediatas de retención, decomiso o destrucción frente a incumplimientos o usos fuera de proyecto autorizado. Y también deber de permitir acceso a los funcionarios de la unidad de organismos genéticos modificados. Y auditoría de bioseguridad a las instalaciones antes, durante y después del proyecto, derivado del propio acto autorizatorio. La falsedad o omisión en la solicitud puede causar rechazo o también revocatorio. Este entramado fortalece el principio de precaución, también exige trazabilidad, responsabilidad del operador y auditoría técnica, y vincula la bioseguridad con el régimen general de medidas que les decía anteriormente: retención, decomiso y siendo también destrucción, asegurando coherencia sancionatoria. Bien, en cuanto al destino de bienes decomisados o abandonados, pueden ser estos donación, en remate, la transparencia que hay con estos procesos. Una vez firme la medida de decomiso o declarado el abandono, el reglamento prevé mecanismos de destino que combinan utilidad pública y control administrativo. Donación, pudiendo ser esta la donación a instituciones u organizaciones sin fines de lucro mediante libro de actas con identificación del donatario, bienes, fecha y firma. Si el valor supera un umbral, procede por escritura pública ante notaría del Estado. No se pueden donar bienes cuyo uso pueda dañar la salud o el ambiente. Este procedimiento asegura trazabilidad y probidad. Y también lo referente al remate y venta pública de bienes no donados, sí, ni necesarios para el servicio fitosanitario del Estado, bajo reglas de inventario, avalúo por peritos, edictos sucesivos, depósito de un 10% para postores, aprobación y pago, también la inhibición del personal del servicio fitosanitario del Estado para postular, evita conflictos de interés y fortalece la integridad del proceso. Estos destinos no solo resuelven el manejo logístico de bienes bajo custodia, sino que también retroalimentan vía ingresos la capacidad operativa del servicio para ofrecer controles, equipamientos y laboratorios. En cuanto a los lineamientos para reglamentos técnicos de medidas fitosanitarias,
Aunque pertenece a un título posterior, el reglamento es pertinente cerrar con los lineamientos para elaborar y aplicar requisitos fitosanitarios. Los reglamentos técnicos de importación deben estructurarse con fundamento legal, objetivo, campo de aplicación, definiciones, requisitos y procedimientos, garantizando claridad normativa y estandarización para su aplicación y fiscalización. Esta plantilla técnica actúa como disposición final de calidad regulatoria y mejora continua. Ejemplos y aplicaciones. Muy bien, entonces, pudiendo ser esta aplicación en, en empacadoras con incumplimiento reiterado, tras constatar incumplimientos de tratamiento y registro, la autoridad retiene los lotes y suspende temporalmente operaciones, culminando con decomiso y destrucción si el riesgo no puede mitigarse. Los bienes, por ejemplo, los equipos intervenidos en infracción, pueden terminar en donación o remate según corresponda, siguiendo las formalidades de actas, avalúos y edictos. Otro ejemplo puede ser con organismos vivos modificados fuera del protocolo autorizado. Un operador libera material en parcela no consignada en el permiso. El servicio fitosanitario del estado decomisa y destruye el material y prohíbe su traslado o multiplicación. Adicionalmente, revoca la autorización y remite las sanciones conforme a la ley. Otro ejemplo puede ser un cambio súbito del estatus de plaga en país de origen. El servicio fitosanitario del Estado emite resolución que endurece requisitos de importación y redistribuye puntos de entradas a instalaciones o mayor capacidad de inspección hasta que el riesgo residual disminuya. Bueno, en general, este, el tramo sancionatorio y final del reglamento consolida un sistema de cumplimiento inteligente, combina facultades de inspección y acceso, medidas inmediatas proporcionales como la retención, el decomiso, la destrucción o la reexpedición, procedimientos transparentes para el destino de bienes y un módulo de bioseguridad para organismos vivos modificados con obligaciones reforzadas. Al mismo tiempo, habilita adaptaciones rápidas frente a emergencias o nuevas evidencias científicas y estandariza la calidad técnica de las medidas a través de lineamientos metodológicos. Para la agroindustria, conocer y aplicar estos componentes significa gestión de riesgo regulatorio, continuidad operativa y acceso confiable a mercados. Para el Estado implica protección efectiva del patrimonio fitosanitario y confianza internacional en los certificados emitidos por el país. Ya lo había mencionado. También unos términos claves que les dejo aquí en las diapositivas para que los busquen en la sección de definiciones, de terminología y definiciones, como lo que es retención precautoria, decomiso administrativo, destrucción técnica, reexpedición, que ya hablé un poquito sobre eso, cuarentena vegetal externa, postentrada, interna, área libre de plagas, ARP, SIFT, MIP, trazabilidad, principio de precaución, OVGM, Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, Emergencia Fitosanitaria y otra terminología que es importante que ustedes la incorporen en su lenguaje técnico, ¿verdad? Bien, vamos a ir con el reglamento de buenas prácticas de higiene, alimentos no procesados y semiprocesados. Ok, bueno, este reglamento, acá, el reglamento técnico centroamericano RTCA 6706 5509
buenas prácticas de higiene para alimentos no procesados y semiprocesados, constituye un pilar fundamental en la gestión de la inocuidad alimentaria dentro de la región centroamericana. Este documento, aprobado por el Consejo de Ministros de Integración Económica, COMIECO, y basado en los principios del Códex Alimentarios, busca armonizar las prácticas de higiene que garanticen la producción, manipulación, almacenamiento y transporte de alimentos no procesados y semiprocesados, inocuos y aptos para el consumo humano. Su importancia radica en que establece una base normativa uniforme para todos los estados parte, promoviendo la seguridad alimentaria, la protección de la salud pública y la facilitación del comercio regional de productos agroalimentarios. En el contexto agroindustrial, el cumplimiento de este reglamento no solo es una obligación legal, sino un elemento esencial de competitividad, trazabilidad y sostenibilidad de las empresas alimentarias. El objetivo del reglamento es establecer disposiciones generales sobre prácticas de higiene aplicables desde la recepción de materias primas hasta el transporte final del alimento. Se aplica a todos los establecimientos que manipulan alimentos no procesados o semiprocesados, excluyendo las industrias de alimentos procesados, los servicios de alimentación al público y las actividades de producción primaria, ya que estos tienen otros reglamentos atinentes. Entre los conceptos claves destacan inocuidad de alimentos, entendida como la garantía de que estos no causarán daño a la salud del consumidor cuando se preparen y consuman según su previsto. Buenas prácticas de higiene, que comprenden todas las medidas y condiciones necesarias para asegurar la inocuidad y aptitud de los alimentos en todas las etapas de la cadena alimentaria. Bueno, aquí viene también aptitud, que es la condición que asegura que el alimento es aceptable para consumo, considerando características sensoriales y normativas aplicables. Y contaminación cruzada, definida como la introducción de un contaminante de manera directa o indirecta desde otra fuente, ya sea por contacto con otros alimentos, utensilios, equipos o el ambiente. El reglamento abarca aspectos estructurales, operativos y de gestión. En su sección 3, bueno, también venían, perdón, algunos conceptos de rastreabilidad o trazabilidad, que es la capacidad de seguir el desplazamiento del producto a través de etapas de producción, procesamiento y distribución. También viene el concepto de POES, procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, que es un sistema documentado para limpieza y desinfección de personal, equipos e instalaciones. Bien, les decía que el reglamento abarca aspectos estructurales, operativos y de gestión. En su sección 3 establece los requisitos para la construcción y diseño de establecimientos, incluyendo la ubicación en zonas no contaminadas ni propensas a inundaciones, la separación física de las viviendas y la utilización de materiales sólidos no absorbentes y de fácil limpieza. La correcta construcción de paredes, pisos, techos, puertas y ventanas tiene un objetivo: minimizar la acumulación de suciedad, evitando el ingreso de plagas y facilitando las tareas de limpieza y desinfección. Incluso se prohíbe el uso de madera expuesta en áreas de producción debido a su porosidad y dificultad de sanitización. En cuanto a los servicios, el reglamento establece requisitos rigurosos para el establecimiento del agua potable, el cual debe cumplir parámetros microbiológicos y físico-químicos definidos por las autoridades sanitarias.
También se especifica el control del vapor y el hielo, garantizando que ambos provengan de agua potable y se manipulen en condiciones que eviten la contaminación. Asimismo, se exige un sistema eficiente de ventilación e iluminación que asegure ambientes higiénicos y seguros, evitando la condensación, el ingreso de polvo o insectos y asegurando la correcta visibilidad durante las operaciones. Bueno, también, vamos a ver por acá. Ok, también establece servicios de saneamiento y apoyo como drenajes diseñados para evitar reflujos y focos insalubres, rejillas que impidan el ingreso de plagas, pisos con pendiente adecuado para escurrimiento. Las instalaciones de lavado de alimentos y equipo y utensilios deben estar diseñadas y ubicadas en lugares que eviten o pongan en riesgo el producto debido a una contaminación cruzada. Los servicios higiénicos para personal deben de tener lavado de manos de accionamiento no manual, insumos completos, señalización de lavado, dotación y dotación proporcional a la cantidad de trabajadores. En cuanto a iluminación y ventilación, la ventilación debe estar diseñada para que minimice la contaminación por aerosoles, condensaciones, controle la humedad, los olores, la humedad, impedir flujo de aire desde zonas sucias y limpias. La iluminación debe ser suficiente sin alterar el color del producto. Las luminarias deben estar protegidas para evitar contaminación por rotura, ubicación que no atraiga plagas. Las instalaciones eléctricas tienen que estar empotradas o canalizadas. Por eso, el reglamento prohíbe cables colgantes sobre las áreas de manipulación de alimentos. En la sección 5 se aborda el control de operaciones, elementos esenciales para mantener la inocuidad. Aquí se destaca la necesidad de establecer controles documentados sobre materias primas, incluyendo registros de proveedores, número de lote, condiciones de transporte y almacenamiento. Las operaciones deben estar respaldadas por procedimientos escritos, diagramas de flujo y controles de parámetros críticos como tiempo, temperatura, pH, humedad, etc. Un aspecto crucial es el control de proveedores, que obliga a los establecimientos a verificar que las materias primas provengan de fuentes seguras y cuenten con certificaciones o análisis que respalden su calidad sanitaria. Esta trazabilidad garantiza la posibilidad de retirar el producto del mercado ante cualquier riesgo, mediante un procedimiento formal de retiro de alimentos. Bien. Bueno, en cuanto a control de proveedores, es importante que la empresa contenga certificaciones, guías sanitarias, reportes de verificación y análisis, también un sistema de rotación como el PEPS, primero en entrar, primero en salir, y el sistema de trazabilidad, como les decía, que este sistema de rastreabilidad debe ser robusto para que permita retiros eficaces y localización de causas en caso de incidentes de inocuidad. Ok, como les decía también, dentro del control de las operaciones existen parámetros críticos, como la exigencia de o la existencia de procedimientos escritos, diagramas de flujo con peligros físicos, químicos y biológicos identificados a lo largo del proceso. El sistema HACCP es una necesidad de toda empresa agroindustrial. Em, Controles de tiempo, temperatura, pH, actividad, agua y concentración de soluciones. También equipos calibrados y registros periódicos de verificación.
El uso de químicos post cosecha registrados por la autoridad competente es primordial, con monitoreo de dosis, método, aplicador y periodos de carencia. Es necesario programas de calibración y verificación para instrumentos de medición, evidencia disponible y actualizada. También deben de tenerse los registros completos y legibles conservados al menos por 2 años, accesibles para control oficial o auditoría. Los procedimientos de retiro que aseguren la identificación, segregación y destino seguro de productos comprometidos y realización de simulacros es recomendado. En cuanto a mantenimiento preventivo y POES, debe existir un programa escrito de mantenimiento preventivo de instalaciones y equipos, también registro de reparaciones y estado de funcionamiento. Los procedimientos de limpieza y desinfección son importantes. Debe existir procedimientos de limpieza preoperacional, operacional y postoperacional. Distribución de limpieza por áreas, de las más limpias a las más sucias. Y también debe existir un sistema para la selección y uso de detergentes y desinfectantes autorizados, almacenamiento seguro y rotulado, y nunca usar envases de alimentos para químicos. En cuanto al control integrado de plagas, debe existir un programa documentado de prevención, exclusión, monitoreo y control cuando sea tercerizado, y también debe existir una supervisión efectiva del servicio. Eh, Uso de productos registrados. Los plaguicidas, redenticidas en general deben estar registrados ante el Ministerio de Salud, preferentemente parafinados y con planos con dispositivos numerados y registros de revisión. También debe existir un programa de disposición de residuos con recipientes lisos, lavables y con tapas, áreas aisladas y techadas y evitar acumulaciones de basura y demás y lixiviados. Verificación del sistema. El reglamento exige una vigilancia de eficacia mediante inspecciones, recuentos microbiológicos del entorno y bioluminiscencia mediante ATP, también ajuste y validación ante cambios. La documentación de verificación y resultados es evidencia clave de control y soporte para auditorías internas y también oficiales. Bien, en cuanto a la sección 7 sobre higiene personal, aquí se detalla el perfil sanitario del manipulador de alimentos, enfatizando que toda persona enferma con lesiones no debe tener contacto con productos alimenticios. Se incluyen normas estrictas sobre el aseo personal, lavado frecuente de manos, uso de ropa protectora exclusiva para el trabajo, cabello cubierto, uñas cortas y ausencia de joyas o cosméticos. El reglamento también regula el comportamiento dentro del área de producción, prohibiendo comer, fumar o realizar actividades que puedan generar contaminación. El cumplimiento de esta norma es esencial para prevenir transmisión de patógenos alimentarios como la salmonela o la listeria. También hace eh, la exigencia de que la empresa cuente con pediluvios y lavado de calzado antes del ingreso cuando aplique, evitar tránsito cruzado entre áreas con diferente nivel higiénico y también establece que los visitantes y personal de mantenimiento deben de cumplir con las mismas normas y recibir indumentaria y orientación previa. Por último, la sección 8 aborda el transporte de alimentos, indicando que los vehículos deben estar diseñados de manera que eviten contaminación y mantengan las condiciones necesarias de temperatura, humedad y ventilación. Este punto es fundamental para mantener la cadena de frío y la inocuidad durante la distribución y comercialización de productos agroindustriales. Em, bueno, entre algunos aspectos establece que los vehículos autorizados
Cuando la normativa lo exige, deben estar diseñados para prevenir la contaminación por polvo, agua, humo, de superficies lavables y desinfectables. Tienen que estar con un mantenimiento de condiciones de temperatura, humedad y ventilación, segregación para evitar contaminación entre productos y químicos, y deben de inspeccionarse y limpiarse regularmente. Para esto debe existir un registro de control de limpieza del vehículo y también registros de control de temperatura durante su distribución. Bien, un ejemplo claro de aplicación del reglamento puede observarse en las empacadoras de frutas tropicales, donde las buenas prácticas de higiene se reflejan en cada etapa, desde la selección de frutas hasta el empaque y transporte. Por ejemplo, en una planta empacadora de piña o mango, se verifica la potabilidad del agua de lavado, se controlan las temperaturas de almacenamiento, se limpian y desinfectan las bandas transportadoras después de cada turno y se registran las operaciones diarias de limpieza y mantenimiento. Asimismo, los trabajadores deben usar indumentaria adecuada, mantener el cabello recogido y lavarse las manos con frecuencia, evitando la contaminación cruzada entre fruta fresca y fruta empacada. Otro caso práctico se encuentra en los mercados mayoristas de vegetales frescos, donde el cumplimiento del reglamento técnico garantiza que los productos sean almacenados en condiciones higiénicas, evitando el contacto directo en el suelo y asegurando un drenaje adecuado. Estas medidas reducen la proliferación de microorganismos y la presencia de plagas, además de generar confianza en los consumidores nacionales e internacionales. Bueno, en general, el reglamento técnico es un instrumento normativo de gran relevancia para la región. Consolida los principios esenciales de higiene en la manipulación de alimentos no procesados y semiprocesados. Y no solo tiene como objetivo proteger la salud pública, sino que fortalece la competitividad y la imagen de las empresas agroalimentarias centroamericanas, garantizando que sus productos cumplan con altos estándares internacionales de inocuidad. Por lo tanto, su aplicación rigurosa implica una cultura organizacional basada en la prevención, en la trazabilidad y la mejora continua, donde cada manipulador, supervisor y empresario tiene la responsabilidad de asegurar alimentos seguros, aptos y de alta calidad. Bien, en cuanto a la guía de verificación que acompaña el Reglamento Técnico Centroamericano, constituye una herramienta esencial para evaluar el cumplimiento de las buenas prácticas de higiene en los establecimientos que manipulan alimentos no procesados y semiprocesados. Su objetivo es garantizar la aplicación práctica y medible de las disposiciones establecidas en el reglamento, permitiendo que las autoridades competentes y los responsables de los establecimientos verifiquen la conformidad sanitaria a través de criterios objetivos, registros documentados y observaciones directas. Esta guía no debe interpretarse como un documento sancionador, sino como un instrumento técnico de mejora continua. En otras palabras, su propósito es identificar no conformidades, promover la corrección oportuna y asegurar la inocuidad alimentaria mediante la evidencia objetiva de cumplimiento. En el contexto agroindustrial y de la seguridad alimentaria, esta guía funciona como un pilar operativo de la inspección sanitaria, al establecer los criterios de evaluación que determinan si un establecimiento cumple con las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para operar de forma segura. Bueno, en general la guía de verificación está estructurada en apartados que corresponden directamente a los capítulos del reglamento. Cada apartado incluye una lista de requisitos verificables,
acompañados de criterios observables, registros exigidos y observaciones que sirven de soporte a la inspección. Primero, infraestructura y construcción. El primer grupo de criterios se refiere a la ubicación, diseño y construcción de establecimientos. El inspector verifica que la planta esté situada en una zona libre de fuentes de contaminación, por ejemplo, lejos de rellenos sanitarios, fábricas, cuerpos de agua contaminados o zonas propensas a inundaciones, y que mantengan sus alrededores limpios y drenados. Durante la verificación se evalúa el estado físico de pisos, paredes, techos, puertas, ventanas y sistemas de drenaje, asegurando que sean de material liso, lavables y no absorbentes. El cumplimiento de la curvatura sanitaria en las uniones piso-pared y la ausencia de grietas son indicadores críticos. Estas características no son meramente estéticas, determinan la facilidad de limpieza y reducen el riesgo de acumulación de residuos y proliferación microbiana. Asimismo, la guía evalúa la separación física de áreas sucias y limpias, garantizando un flujo unidireccional desde la recepción de la materia prima hasta el despacho del producto terminado, evitando la contaminación cruzada. El segundo aspecto son los equipos, utensilios y materiales. Se verifica que todos los equipos y utensilios en contacto con alimentos sean de acero inoxidable u otros materiales inocuos resistentes a la corrosión y fáciles de limpiar. Los equipos deben estar ubicados de forma que permitan su mantenimiento, limpieza y desinfección, y los instrumentos de medición como termómetros o balanzas deben estar calibrados y verificados periódicamente con evidencia documental. En las inspecciones, el cumplimiento de los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento o POES es clave. Estos garantizan que las tareas de limpieza se ejecuten según una frecuencia establecida y bajo un método técnico validado, considerando el uso de productos químicos autorizados y el registro de cada acción realizada. El tercer aspecto son servicios y abastecimiento de agua. La guía dedica una sección especial al abastecimiento y calidad de agua, dado que este es uno de los principales factores de riesgo en la inocuidad alimentaria. El establecimiento debe contar con un suministro de agua potable, con registros de análisis microbiológicos y físico-químicos realizados periódicamente. El inspector comprueba la existencia de planos del sistema hidráulico, tanques limpios y cerrados, válvulas de muestreo, y un sistema que impida el reflujo o la contaminación cruzada entre agua potable y no potable. En cuanto al hielo y el vapor, se constata que ambos sean producidos con agua potable y almacenados de forma higiénica. La presencia de hielo elaborado con agua contaminada representa un peligro directo para la salud, ya que puede vehiculizar patógenos como Salmonella, Shigella o inclusive Escherichia coli. El cuarto elemento es la higiene del personal y servicios sanitarios. Uno de los apartados más amplios y minuciosos de la guía corresponde al comportamiento e higiene del personal manipulador de alimentos. El inspector verifica la existencia de servicios sanitarios suficientes y separados por sexo, lavamanos de accionamiento no manual, pediluvios y estaciones de lavado de manos ubicadas estratégicamente. Se revisan también los rótulos con instrucciones para lavado de manos adecuados y la disponibilidad de jabón líquido, toallas desechables y desinfectante no aromatizado. Durante la visita, el cumplimiento de la indumentaria adecuada, como batas limpias, gabachas limpias de colores claros, gorros, botas, cubrebocas y guantes, es observado directamente. La guía también exige evidencia de que el personal ha sido capacitado en higiene y manipulación de alimentos, con registros de asistencia, temas tratados y responsables de la formación. En términos de salud ocupacional, se verifica la existencia de exámenes médicos de ingreso y periódicos, así como políticas que establezcan la exclusión temporal de trabajadores enfermos o lesionados.
En cuanto al control de acceso y materias primas, en este bloque la guía revisa la trazabilidad de materias primas, los controles de temperatura, pH, humedad y los procedimientos de almacenamiento. El inspector analiza los registros de recepción de materia prima, las condiciones de transporte y las evidencias del sistema de rotación PEPS, primeras entradas, primeras salidas. Se evalúan los procedimientos de limpieza de frutas, hortalizas o carnes antes del procesamiento, el uso correcto de desinfectantes post cosecha y el cumplimiento de periodos de carencia establecidos para productos químicos agrícolas. Un punto crítico es el control de tiempo y temperatura durante el almacenamiento y transporte, ya que desviaciones mínimas pueden generar el crecimiento de microorganismos patógenos o la pérdida de calidad sensorial del producto. Un sexto elemento de inspección son los programas de mantenimiento, limpieza y control de plagas. La guía enfatiza la verificación de programas documentados para mantenimiento preventivo, limpieza, desinfección, manejo de residuos y control de plagas. El inspector solicita los registros de ejecución, los productos utilizados y las fechas de las últimas acciones. Se evalúa la limpieza de canaletas, drenajes, equipos y utensilios, así como la correcta disposición de los residuos sólidos. En cuanto al control de plagas, se verifica la colocación de trampas, cebaderos y la periodicidad del monitoreo, asegurando que los productos químicos empleados estén registrados por la autoridad sanitaria. Las trampas deben estar identificadas, numeradas y ubicadas en un plano y se debe demostrar que el personal o la empresa contratada cuentan con capacitación y permiso sanitario para realizar estas labores. Finalmente viene la documentación, registros y verificación interna. La guía evalúa la gestión documental del sistema de higiene. El establecimiento debe entonces conservar registro de todos los programas implementados, desde los resultados de limpieza hasta los controles de calidad del agua, la calibración de instrumentos y las capacitaciones al personal. Estos documentos deben estar disponibles para la verificación oficial y conservarse por al menos 2 años según el reglamento. El cumplimiento documental entonces refleja el nivel de control del establecimiento sobre sus operaciones y es el soporte legal ante autoridades, auditorías o incidentes sanitarios. Bueno, ejemplos, para ilustrar la aplicación de esta guía, podemos mencionar el caso de una plaqueta de empacadoras de frutas tropicales, donde hay una implementación de análisis de potabilidad de agua de lavado, de sanitización programada de bandas y mesas, verificación de residuos químicos permitidos, también en un control de temperatura en cuartos fríos, rotación PEPS y segregación por lotes, verificación visual de indumentaria y prácticas de lavado de manos. En cuanto a sistemas de documentación, bitácoras de limpieza, registros de temperatura, trazabilidad por lote y simulacros de retiros. Otro caso puede ser un mercado mayorista de vegetales, donde hay control en almacenamiento sobre tarimas, íntegra, separación de químicos y alimentos, protección contra plagas y mantenimiento de drenajes. Existe evidencia de capacitación a manipuladores en higiene y manejo de residuos. Existe la señalización de rutas y zonas limpias y sucias. Hay registros de limpieza, control de plagas, inspección internas y correctivos aplicados. En una planta de carne, despiece de carne, existen procedimientos de desinfección de utensilios a 82 grados Celsius, control continuo de la cadena de fríos, segregación de flujos limpios y sucios, control de efluentes y limpieza de drenajes,
recipientes de residuos con tapa y lavado frecuente, monitoreo microbiológico de superficies y la existencia de registros donde hay calibraciones de termómetros, verificación de cámaras, POEs de turnos y manejo de no conformidades. Bien, la guía de verificación RTCA de buenas prácticas de higiene 6706-5509 es un instrumento de control técnico que convierte los principios teóricos de higiene en indicadores verificables. Entonces, su aplicación permite a las autoridades sanitarias y a los responsables de las plantas agroindustriales evaluar objetivamente el grado de cumplimiento de las buenas prácticas de higiene, asegurando la producción de alimentos seguros para el consumo humano. Desde el punto de vista pedagógico, esta guía enseña a los futuros profesionales de la agroindustria que la inocuidad no depende únicamente de normas escritas, sino de su ejecución constante, documentada y verificable. En la práctica, cada registro, cada lavado, cada calibración o cada control de plagas constituye una evidencia de compromiso con la salud pública. Por ello, comprender y aplicar y auditar esta guía fortalece la cultura de la calidad y de la inocuidad y de prevención dentro del sector agroalimentario, alineando a las empresas con los principios del Códex Alimentarios, las normas internacionales ISO 22000 y los sistemas de gestión de inocuidad modernas basados en el enfoque HACCP. Ok, vamos a ver un videito sobre buenas prácticas. Vamos a proyectar un videito sobre eso.
Las buenas prácticas de manufactura constituyen un conjunto de procedimientos que garantizan la producción higiénica de alimentos, además de ser prerequisito para la implementación del sistema HACCP. Debe evaluarse la existencia y la eficiencia de las GMP durante la planificación y la implementación de cada plan HACCP. Las GMP deben documentarse y verificarse periódicamente. Se aplican los principios generales de higiene de los alimentos en toda la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumidor final, estableciendo las condiciones de higiene necesarias para producir alimentos inocuos y saludables. Veremos ahora los principales aspectos de las buenas prácticas de manufactura para la manipulación de alimentos. El agua que entra en contacto con los alimentos o con superficies que están en contacto con los alimentos debe ser potable, de calidad higiénica adecuada y debe proceder de una fuente inocua. Un aspecto importante de la seguridad de una operación de proceso de cualquier alimento debe ser la inocuidad del agua. Un plan GMP completo debe, en primer lugar, considerar las fuentes y el tratamiento del agua que entra en contacto con los alimentos o con superficies de trabajo o el agua que se utiliza para fabricar hielo. El agua que se emplea en la producción de alimentos debe ser potable. Esto también se aplica al hielo y al vapor que entran en contacto con los alimentos. El análisis del agua y la limpieza del depósito de agua deben realizarse cada 6 meses como mínimo. Para que se considere potable, el agua debe cumplir con las normas especificadas en la última edición de las normas de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que establecen los parámetros de calidad del agua potable. Deben existir instalaciones de higiene del personal para asegurar que se pueda mantener un nivel apropiado de higiene y evitar la contaminación de los alimentos. Una planta de producción de alimentos debe contar con ventilación natural o mecánica a fin de reducir al mínimo la contaminación de los alimentos por el aire contaminado, por ejemplo, de aerosoles y gotas de condensación. Controlar la temperatura del ambiente. Controlar los olores que puedan afectar la inocuidad de los alimentos. Controlar la humedad a efectos de garantizar la seguridad y la inocuidad de los alimentos. Los sistemas de ventilación deben ser diseñados y construidos de forma tal que el aire no fluya desde zonas contaminadas o sucias. Debe proporcionarse una iluminación adecuada, sea natural o artificial, para permitir que se opere con higiene. Donde sea necesario, la iluminación no debe alterar los colores de los alimentos. La intensidad de la luz debe ser adecuada a la naturaleza de las operaciones. Los bombillos y las lámparas suspendidas del techo deben estar siempre protegidos para evitar la contaminación de los alimentos en caso de roturas. El almacenamiento de las materias primas, ingredientes y otros productos utilizados en la fabricación de alimentos debe realizarse de modo que permita mantenimiento y limpieza adecuados. Evite el acceso de plagas y la formación de nidos. Permita la protección eficiente de los alimentos durante el almacenamiento y la creación de un ambiente que reduzca al mínimo el deterioro de los alimentos.
El objetivo del control de operaciones es producir alimentos inocuos y saludables para el consumidor. Esto se logra mediante la formulación de normas operacionales para los productos e ingredientes crudos, la composición, el proceso, la distribución y el uso por parte del consumidor. Dichas normas se aplican a la producción y manipulación de los alimentos. También es importante que se pueda contar con la adecuada planificación, ejecución, supervisión y revisión de la eficiencia de los sistemas de control. El control inadecuado de la temperatura del proceso de alimentos es una de las causas más comunes de ETA, o deterioro precoz de los alimentos. Estos controles incluyen el tiempo y la temperatura de cocción, enfriamiento, proceso y almacenamiento. Los sistemas de control de temperatura deben considerar la naturaleza del alimento, es decir, su actividad de agua, pH y posibles tipos y cantidad inicial de microorganismos, la vida útil esperada del producto, el método de envase y el proceso, y la manera en la que debe consumirse el producto, es decir, si debe estar sujeto a cocción o a un proceso adicional o sin ningún tratamiento posterior por el consumidor. Deben especificarse los límites tolerables de las variaciones de tiempo y temperatura. Deben verificarse los registros de temperatura e intervalos regulares y debe evaluarse su exactitud. Los microorganismos patógenos pueden ser transferidos de un alimento a otro, ya sea por contacto directo, por quienes manipulan los alimentos, por las superficies de contacto o por el aire. Deben separarse los alimentos crudos o no procesados físicamente o según el momento en que se trabaja con ellos de los alimentos listos para comer, con una limpieza y desinfección eficaces entre las distintas etapas. El acceso a las zonas de proceso debe ser restringido o controlado. Los empleados deben usar uniformes y calzados limpios y deben lavarse las manos antes de ingresar a estas zonas. Las superficies, los utensilios, el equipo, los accesorios y los muebles deben estar totalmente limpios y desinfectados tras el contacto con alimentos crudos, principalmente los de origen animal. La prevención de los peligros de los alimentos comienza con el control de material recibido. La recepción de los materiales debe garantizar que el establecimiento no acepte ningún producto crudo o ingrediente que contenga parásitos, microorganismos no deseados, plaguicidas, fármacos veterinarios o tóxicos, ni sustancias extrañas o en descomposición que no puedan ser reducidas a niveles aceptables por separación o en el proceso normal. La forma y el material del envase deben garantizar la protección adecuada del producto para reducir al mínimo la contaminación, evitar daños al producto y colocar adecuadamente la etiqueta. Todos los productos deben contener información para garantizar que sea manipulado, almacenado, procesado, preparado y expuesto de manera adecuada para facilitar su identificación o pueda retirarse del mercado si fuese necesario. Los productos comercializados deben permitir su rastreabilidad tanto interna como externa. La rastreabilidad interna ocurre durante el proceso productivo y la externa cuando el producto ya está en el comercio o en la cadena de distribución.
Los productos retirados del mercado pueden ser destinados a otras finalidades que no sean el consumo humano directo y pueden ser reprocesados o destruidos dependiendo del problema que se haya encontrado. Entre las plagas se incluyen las aves, numerosas especies voladoras e insectos rastreros como las cucarachas, los abejorros, las moscas, las polillas, además de los perros, gatos y varios tipos de roedores. La presencia de plagas en una planta de alimentos puede provocar enfermedad al consumidor debido a la contaminación microbiana que traen. El control integrado de las plagas abarca 4 aspectos: prevención del acceso, prevención de la formación de nidos, erradicación y vigilancia. Pueden ocurrir infestaciones por plagas donde existan lugares que puedan servir de nido y donde haya disponibilidad de alimento. Las inspecciones deben incluir la identificación de lugares potenciales de descanso o formación de nidos de pájaros que representan una fuente común de patógenos para el ser humano. Es importante evaluar la capacidad del establecimiento para impedir el acceso de plagas. Deben mantenerse limpias las partes internas y externas de los lugares de trabajo. Muchas veces las mismas personas que tocan, manipulan, almacenan, transportan, procesan o preparan los alimentos son los responsables de su contaminación. Es posible transferir patógenos a cualquier tipo de alimentos, pero esto puede evitarse mediante la higiene personal, el comportamiento y la manipulación adecuados. Las personas enfermas o que son portadoras de enfermedades que pueden transmitirse por los alimentos no deben tener acceso a las zonas de procesamiento de alimentos. Los empleados que tengan cortes o heridas no deben manipular alimentos ni superficies que entren en contacto con ellos a menos que la lesión esté completamente protegida con un vendaje a prueba de agua. Quienes manipulan los alimentos deben mantener un grado de limpieza personal apropiado y usar uniformes o ropas protectoras, protección para el cabello y calzado adecuado para evitar la contaminación de los alimentos o de las superficies que están en contacto con ellos. Deben lavarse las manos con agua corriente tibia, enjabonándolas y restregándolas vigorosamente durante por lo menos 15 segundos. A continuación, deben enjuagarse las manos con agua tibia y secarse con toallas de papel blanco o con aire caliente. Los alimentos deben ser protegidos adecuadamente durante su transporte. El tipo de vehículo o recipiente que debe utilizarse depende de la naturaleza del alimento y de las condiciones en las que debe ser transportado. Los vehículos y las carrocerías deben ser proyectados y construidos de modo que no contaminen los alimentos ni los envases, que puedan limpiarse y desinfectarse cuando sea necesario. Los vehículos y carrocerías usados para transportar alimentos deben mantenerse en buen estado de limpieza y mantenimiento. Los establecimientos donde se manipulan o industrializan alimentos deben impartir cursos sobre higiene personal e higiene de los alimentos a sus empleados. La capacitación debe ser evaluada periódicamente para verificar la necesidad de refuerzos. Es necesario capacitar y concientizar a las personas que participan en el proceso de los alimentos sobre la importancia de las buenas prácticas de manufactura, GMP. Las personas que manipulen alimentos deben contar con los conocimientos necesarios y la experiencia suficiente para trabajar de manera higiénica.
La comercialización de los alimentos también debe basarse en las buenas prácticas de manufactura, es decir, protegiendo a los alimentos de la contaminación. Los alimentos deben ser expuestos de modo que se atiendan sus necesidades de temperatura, estiva y tiempo de exposición propio de cada alimento, ya sea que esté envasado o no. Las cocinas de restaurantes, comedores colectivos, hospitales, servicios de banquetes y puntos de venta en la calle deben adoptar las prácticas adecuadas de fabricación considerando el alimento que se está produciendo y el público consumidor. Los principales controles, pero no los únicos, en el servicio de alimentación son el control del tiempo y la temperatura de preparación de los alimentos y la prevención de la contaminación cruzada. La transmisión de enfermedades por alimentos en las cocinas se debe por lo general a fallas en uno de estos controles o en ambos. La verificación de las prácticas adecuadas de fabricación es una actividad sistemática que tiene como objetivo evaluar la eficiencia de la ejecución y el mantenimiento de los principios y procedimientos de las GMP. La verificación de las GMP debe realizarse periódicamente o cuando hubiera modificaciones en el proceso, producto, material de envase u otros aspectos que puedan afectar el producto final. Las buenas prácticas de manufactura son una herramienta imprescindible para la producción de alimentos seguros para el consumidor y deben aplicarse en todas las etapas de la cadena alimenticia, de manera responsable, a fin de que los alimentos no sean causa de enfermedades, sino de fuerza y vitalidad. Muy bien, vamos con la ley de la gestión integral de residuos. Bueno, la ley para la gestión integral de residuos 8839 constituye uno de los pilares más relevantes de la legislación ambiental costarricense. Su promulgación responde a la urgente necesidad de transformar los patrones de consumo, producción y disposición final de los residuos sólidos, líquidos y gaseosos en el país. Esta ley articula principios técnicos, ambientales, económicos y sociales que orientan al Estado, las municipalidades, las empresas privadas y la ciudadanía hacia una gestión integral y sostenible de los residuos, promoviendo una cultura de responsabilidad compartida. En el contexto actual, caracterizado por la sobreproducción de desechos y los impactos del cambio climático, esta normativa resulta fundamental para garantizar el derecho a un ambiente sano, tal y como lo establece el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica. Además, que es un instrumento clave para la sostenibilidad y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Em, El objeto de la Ley 8839 es regular la gestión integral de los residuos y el uso eficiente de los recursos naturales mediante acciones coordinadas en los ámbitos regulatorios, operativo, financiero, administrativo, educativo y ambiental, y su propósito central es asegurar que la generación, manejo y disposición de los residuos se realice bajo un enfoque sostenible y preventivo.
Los objetivos específicos de la ley son amplios y abarcan desde la protección de la salud pública y los ecosistemas hasta la promoción de la economía circular, y entre los más relevantes destacan garantizar el derecho a un ambiente sano, establecer responsabilidades compartidas entre los distintos actores, fomentar mercados para materiales reciclables y biodegradables, promover la separación de la fuente y la clasificación de los residuos, prevenir impactos negativos sobre el suelo, el agua, el aire, así como mitigar el cambio climático. También incentivar la innovación tecnológica y la educación ambiental como instrumentos de cambio social. Estos objetivos reflejan la intención del legislador de integrar la gestión de residuos dentro de una política nacional de sostenibilidad donde se priorice la prevención y la valoración sobre la disposición final. En cuanto a jerarquización de los residuos, de la gestión de los residuos, uno de los aspectos más destacados de esta ley es la jerarquización en la gestión integral de residuos, que establece un orden técnico de preferencia para su manejo. Primero, evitar la generación de residuos. Luego, reducir la cantidad producida. Luego, reutilizar materiales. Valorizar mediante reciclaje o aprovechamiento energético. También tratar los residuos antes de disponerlos y disponer solo lo inevitable en condiciones sanitarias y ambientales adecuadas. Esta jerarquía se fundamenta en varios principios generales de la ley, entre ellos el gradualismo, que permite una aplicación progresiva según la capacidad económica y tecnológica, la responsabilidad compartida entre Estado, empresas y ciudadanos, la responsabilidad extendida del productor, que obliga a los fabricantes a gestionar sus productos incluso después del consumo, también prevención de la fuente, internalización de costos y principio precautorio, que orientan las decisiones hacia la sostenibilidad, y también el acceso a la información y participación ciudadana como pilares de la gobernanza ambiental moderna. Estos principios entonces reflejan una evolución del pensamiento ambiental costarricense hacia modelos de economía circular, donde el residuo se convierte en un recurso. En cuanto a competencias institucionales, el Ministerio de Salud es designado como el ente rector de la gestión integral de residuos. Entre sus funciones destaca la elaboración del Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, la formulación de reglamentos técnicos y el desarrollo de indicadores de cumplimiento. Asimismo, administra el Fondo para la Gestión Integral de Residuos, destinado a financiar proyectos ambientales. Por su parte, las municipalidades asumen la responsabilidad directa de la gestión de residuos en sus cantones. Deben elaborar y aplicar su plan municipal de gestión integral de residuos, garantizando la recolección selectiva y promover campañas educativas. También están facultadas para fijar tasas, sancionar infracciones y establecer convenios con cooperativas o microempresas locales para fortalecer la recolección diferenciada. En cuanto a herramientas de planificación y educación, la ley introduce instrumentos de planificación a distintos niveles, como la Política Nacional de Residuos, formulada participativamente por el Ministerio de Salud, el Plan Nacional de Residuos, con un horizonte de 10 años y revisiones trimestrales, perdón, y planes nacionales y sectoriales que adaptan la política a realidades locales o específicas, por ejemplo, residuos de hospitales o industriales, y también los programas de manejo por parte de los generadores, que deben documentar la gestión de los residuos que producen. Un componente clave de la educación ambiental. El Programa Nacional de Educación para la Gestión Integral de Residuos se declara de interés público, integrando la temática en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta universidades, con el fin de fomentar una ciudadanía responsable. Se promueve además la participación de recicladores de base y otros actores sociales como aliados del proceso educativo. Bueno, en cuanto a incentivos, participación y responsabilidad extendida.
La ley establece incentivos económicos y no fiscales para fomentar la innovación, el reciclaje y la valoración. Se busca fortalecer microempresas, cooperativas y organizaciones de mujeres que trabajen en el aprovechamiento de residuos. Asimismo, introduce el concepto de productos prioritarios que deben gestionarse bajo la responsabilidad extendida del productor. Entre, perdón, entre esto figuran aceites lubricantes, aparatos electrónicos, baterías, neumáticos y pilas. Los fabricantes e importadores están obligados a establecer sistemas de recolección y valoración gratuitos y permanentes sin condicionarlos a la compra de nuevos productos. La participación ciudadana también se regula de forma explícita. El Estado y las municipalidades deben promover la organización de comunidades y grupos intersectoriales que participen en el diseño, ejecución y fiscalización de programas de residuos. Obligaciones del Estado. El Estado debe incorporar en sus presupuestos las partidas necesarias para implementar sus planes de residuos y adoptar sistemas de gestión ambiental en todas las instituciones públicas. Además, las compras estatales deben priorizar productos reciclados, biodegradables o fabricados bajo criterios de ecoeficiencia, otorgando incluso un 20% adicional en la valoración de ofertas sostenibles. De esta manera, la administración pública se convierte en modelo de consumo responsable. Ok, en cuanto a gestión operativa y control, toda actividad que procese, almacene y disponga residuos debe contar con una vialidad ambiental aprobada y registrada ante el Ministerio de Salud. Se regula también el movimiento transfronterizo de residuos, prohibiéndose la importación de desechos peligrosos, radiactivos o bioinfecciosos. Solo se permiten importaciones de residuos valorizables bajo estrictos controles técnicos. Los generadores de residuos, tanto públicos como privados, deben reducir su generación, separar desde la fuente, contratar gestores autorizados y mantener registros actualizados. En los casos de residuos valorizables recolectados selectivamente, estos pasan a ser propiedad del municipio al momento de su entrega. Finalmente, la ley tipifica responsabilidades específicas para los residuos peligrosos y de manejo especial y prohíbe el uso de poliestireno expandido o estereofoam, salvo en casos justificados debido a su alto impacto ambiental. Bueno, ejemplos y aplicaciones prácticas. Un ejemplo de aplicación de la ley 8839 es la implementación de los centros de recuperación de materiales en diversos municipios, que permiten la separación y revaloración de residuos como cartón, plástico y vidrio. También se destaca la experiencia de empresas costarricenses que adoptaron programas de producción más limpia, reduciendo desechos y reutilizando subproductos en nuevos procesos. En el ámbito educativo, muchos centros escolares han establecido programas de separación y reciclaje como parte de su gestión institucional, lo que contribuye a la educación ambiental práctica de los estudiantes. Por otra parte, los planes cantonales de gestión de residuos han permitido identificar puntos críticos de contaminación, cerrar botaderos ilegales y fortalecer la recolección diferenciada mediante alianzas con asociaciones comunales y cooperativas. Ok, la ley para la gestión integral de residuos representa un avance fundamental hacia la sostenibilidad ambiental en Costa Rica. Su enfoque integral combina la regulación técnica con la educación, la participación social y la innovación empresarial. Al promover la prevención, la valoración y la responsabilidad compartida, esta norma impulsa la transición de un modelo lineal de consumo hacia uno circular, en el que los residuos trabajan o dejan de ser desechos para convertirse en recursos valiosos. La ley no solo regula, sino que también educa, incentiva y transforma la manera en que los costarricenses concibimos su relación con el ambiente o nuestra relación con el ambiente. También, como les decía, es una herramienta clave para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente el objetivo de desarrollo 12, em, sobre producción y consumo responsables, reafirmando el compromiso del país con la sostenibilidad y la salud pública.
Ok, bueno, vamos a ver el último reglamento, que también es muy amplio, el Reglamento de Servicios de Alimentación al Público, y vamos a ver sus principales generalidades, ¿verdad? Ok, el Reglamento de Servicios de Alimentación al Público es el decreto 37-308 del Ministerio de Salud y constituye un marco legal que regule las condiciones sanitarias, estructurales y operativas de todos los establecimientos que elaboran, manipulan y expenden alimentos para consumo humano. Este reglamento tiene como propósito fundamental garantizar la inocuidad de los alimentos, la protección de la salud pública y el aseguramiento de prácticas seguras en toda la cadena de servicio alimentario, desde la recepción de materias primas hasta la entrega del producto al consumidor final. Su relevancia radica en que es la norma base para la evaluación sanitaria de restaurantes, sodas, comedores institucionales, cafeterías, servicios de catering, entre otros, y sirve de guía para la implementación de programas de higiene, limpieza, desinfección, control de plagas y manejo de residuos, además de establecer criterios técnicos sobre infraestructura, manipulación de alimentos y salud del personal. Capítulo 1. Disposiciones generales. El reglamento define su objeto y ámbito de aplicación, regular las condiciones sanitarias y los requisitos de infraestructura en los establecimientos dedicados a la preparación de comidas para el consumo directo. Se aplica tanto a locales públicos como privados con o sin fines de lucro. Entre las definiciones claves se encuentran conceptos como alimento perecedero, no perecedero, contaminación cruzada, buenas prácticas de fritura, carnet de manipulador de alimentos y permiso sanitario de funcionamiento. Estas definiciones establecen un lenguaje técnico uniforme y facilita la correcta aplicación del reglamento en las inspecciones. El capítulo 2 establece disposiciones previas. Todo servicio de alimentación debe poseer un PSF o permiso sanitario de funcionamiento, emitido por el Ministerio de Salud, el cual garantiza que las instalaciones, los procesos y el personal cumplen con las condiciones higiénico-sanitarias. Además, el personal que manipula alimentos debe portar un carnet de manipulador otorgado por los lineamientos del decreto 366666-S, y esta certificación asegura que el manipulador posee formación básica en higiene, seguridad y manejo de alimentos. Capítulo 3, este apartado establece las condiciones físico-sanitarias. Detalla los requisitos de infraestructura, como por ejemplo la ubicación de los establecimientos, que debe evitar riesgos de contaminación, especialmente por cercanía a bodegas o expendios de agroquímicos. Las edificaciones deben cumplir con la ley 7600 para garantizar accesibilidad. Los alrededores, pisos, techos y paredes deben mantenerse limpios, impermeables y en buen estado. El suministro de agua potable es obligatorio y debe existir un procedimiento escrito para la limpieza de tanques de almacenamiento. Se establecen normas específicas sobre instalaciones de gas y electricidad, asegurando el mantenimiento preventivo mediante bitácoras. Capítulo 4 establece las áreas de preparación de alimentos. Aquí este capítulo se abordan las condiciones estructurales y operativas en la cocina. Por ejemplo, que las paredes deben ser lisas y lavables, los pisos antideslizantes y la iluminación adecuada sin afectar la percepción del color de los alimentos. Se exige una ventilación efectiva que evite condensaciones y un flujo de trabajo secuencial que minimice la contaminación cruzada, o conocido como división de tiempo o espacio. Los equipos y utensilios deben ser de materiales inocuos, preferiblemente acero inoxidable, y se prohíbe el uso de madera y materiales que desprendan contaminantes. Las tablas de picar deben estar identificadas por tipo de alimentos y las campanas extractoras deben mantenerse limpias. Las normas de procesos térmicos establecen temperaturas mínimas seguras de cocción, por ejemplo, 74 grados Celsius para aves y productos rellenos. Se regula la reutilización de aceites de fritura bajo límites de compuestos polares totales, menores o iguales a 25%, y se exige su correcta disposición de programas de gestión de residuos. Por su parte, el capítulo 5 establece los lineamientos en almacenamiento de alimentos.
El almacenamiento se divide en productos perecederos y no perecederos. Los productos secos deben estar elevados al piso, al menos 15 centímetros, y rotulados con fechas de ingreso y salida. Los alimentos refrigerados deben mantenerse entre 0 y 5 grados Celsius y los congelados entre -12 y -18 grados Celsius. Las cámaras deben limpiarse regularmente y evitar sobrecarga de productos. Los alimentos deben identificarse, separarse por tipo y mantenerse tapados para evitar contaminación cruzada. Capítulo 6. Área de consumo. Este capítulo regula las condiciones en el área donde se sirven alimentos. Los materiales de construcción deben mantenerse en buen estado y limpios. Los buffets, los alimentos calientes deben conservarse a 60 grados Celsius o más y los fríos en vitrinas refrigeradas. Se prohíbe el reuso de alimentos de utensilios desechables. También los dispensadores de condimentos deben estar limpios y de preferencia se recomienda el uso de porciones individuales. El servicio al cliente debe realizarse con prácticas higiénicas específicas, como no tocar superficies en contacto con los alimentos. El hielo debe provenir de agua potable y manipularse con utensilios, nunca directamente con las manos. El capítulo 6 habla sobre los requisitos de las áreas de consumo. El capítulo regula las condiciones. Bueno, este ya lo dije, perdón. Capítulos 8. Servicios de catering express y para llevar. Los servicios de alimentos fuera del establecimiento deben cumplir con los mismos requisitos sanitarios, exceptuando el área de consumo. Los vehículos deben ser cerrados, higiénicos y mantener temperaturas mayores a 60 grados Celsius para alimentos calientes, este, igual o menor a 5 grados Celsius para fríos. Los recipientes deben ser de material resistente, no tóxicos y fáciles de limpiar. En servicios a domicilio se deben usar envases desechables y de primer uso y salsas empacadas individualmente. Capítulo 8 habla sobre salud e higiene del personal. Se establecen estrictas normas de salud y presentación del personal manipulador. Por ejemplo, que los trabajadores con heridas, infecciones o diarrea no deben manipular alimentos hasta recibir alta médica. El lavado de manos es obligatorio antes, durante y después de la manipulación, siguiendo un procedimiento detallado de los 7 pasos. Está prohibido fumar, comer o usar joyas durante la jornada laboral. El uniforme debe ser limpio, completo, con cabello cubierto y calzado cerrado de material no absorbente. En cuanto a medidas de saneamiento, es el capítulo 9. Los establecimientos deben mantener un programa de higiene y desinfección documentado que incluya procedimientos escritos de limpieza, frecuencia, productos utilizados y responsables. También mantenimiento de campanas, utensilios, mobiliario y servicios sanitarios. Un control de plagas con registros de aplicación de plaguicidas por personal autorizado. Se permite el ingreso de animales de compañía solo en áreas delimitadas, mientras que los animales de asistencia o apoyo están autorizados en todas las áreas excepto la cocina. La disposición de residuos debe realizarse según la Ley 8839 de gestión integral de residuos con recipientes con tapa y trampas de grasa en sistemas de drenaje. Capítulo 10 habla sobre la verificación y sanciones. La verificación del cumplimiento está a cargo de las áreas rectoras de salud mediante la guía de evaluación sanitaria para servicios de alimentación al público. Esta guía incluye inspecciones, muestreos microbiológicos y evaluaciones periódicas al menos cada 5 años. Los incumplimientos se sancionan conforme a la Ley General de Salud, respetando el debido proceso. En cuanto a las disposiciones finales, se derogan los antiguos artículos de los años 90 y 2010 para su actualización y el decreto entró en vigor 6 meses después de la publicación en la Gaceta, haciendo también anexos técnicos como recomendaciones para buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de fritura, mm, criterios para analizar la calidad de los aceites utilizados para fritura y también un anexo sobre enfriamiento de alimentos que complementan las obligaciones reglamentarias. Ok, en unos ejemplos y aplicaciones prácticas.
En un restaurante institucional, el reglamento exige que el tanque de agua potable se limpie según el procedimiento documentado y supervisado, asegurando la calidad microbiológica del agua. En una ciudad universitaria, el incumplimiento del control de plagas o la falta de registros de limpieza podría derivar de su clausura temporal. Un servicio de catering que transporta alimentos calientes en contenedores no aislados estaría violando las condiciones de mantenimiento térmico, poniendo en riesgo la inocuidad de alimentos. Asimismo, la presencia de manipuladores sin carnet o con malas prácticas de higiene constituye una infracción grave. Bueno, en conclusión, el reglamento de servicios de alimentación al público es una herramienta esencial para garantizar la inocuidad alimentaria en Costa Rica. A través de sus capítulos articula un sistema integral que abarca infraestructura, procesos, personal y control sanitario, promoviendo una cultura de prevención frente a riesgos alimentarios. Este reglamento entonces no solo protege la salud de los consumidores, sino que también fortalece la competitividad de los negocios del sector alimentario, alineándolos con estándares internacionales de calidad y seguridad. Su cumplimiento representa un compromiso ético y técnico con la salud pública y con los principios de responsabilidad profesional en la industria alimentaria. Bien, bueno, llegamos al final de número 4. Agradezco que hayan visto este videito como material complementario del curso de agroindustria. Muchas gracias.